Bienvenidos de nuevo al repaso e introducción de la lección de la escuela bíblica de esta semana. Nos sentimos privilegiados de que cada domingo comencemos en este primer día de la semana, comencemos el estudio sistemático durante todo el año de diferentes temas de la Biblia, que son para enriquecer nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra amistad con los demás. Queremos comenzar con una oración para darle gracias a nuestro Dios por todos los privilegios que recibimos de su parte. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das y nos bendices. En tu nombre, Señor, te agradecemos ese privilegio y gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra de forma sistemática. Gracias, Padre, por ese privilegio, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como os decía, el estudio sistemático nos hace creer en Dios y nos hace crecer espiritualmente de manera especial. La serie que nos ocupa es Descanso en el Señor, en el ungido, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Nos adentramos ya en un capítulo, ya nos quedan pocos de la serie, comenzaremos otra, seguiremos con otra. El capítulo 10, el descanso sabático. Aquí me gustaría, pues, añadir alguna idea que es importante a la hora de estudiar el sábado. En primer lugar, recordar que no es más importante ni menos que cualquier otra parte de la Biblia. Es verdad que nosotros hemos sido llamados a enseñar la verdad del sábado y que la historia del cristianismo ha demostrado a lo largo de los siglos la necesidad de recuperar, y esta idea es importante, de recuperar la igualdad del sábado con el resto de las palabras de Dios que aparecen en Éxodo capítulo 20. Para nosotros guardar el sábado no es un medio de salvación. Escuchamos por todo tipo de argumentos en contra del sábado. Escuchamos de todo, de que Jesús cambió el sábado por el domingo, que Jesús abolió el sábado o que Pablo hizo que los apóstoles reemplazaran el sábado por el domingo en honor a la resurrección, entre otras posturas. Por eso, bienvenida al programa de hoy, al estudio sistemático de la lección de esta semana. El versículo introductorio se encuentra en Éxodo capítulo 23, versículo 3. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el 7º día será de descanso, día de asamblea santa. No haréis en él trabajo alguno, ese día de descanso dedicado al Señor, donde quiera que os encontréis. Importante. Por supuesto, y es justo que lo comentemos al principio, como adventistas del 7º día entendemos que el sábado forma parte del proyecto de Dios, no como medio de salvación. Como no es medio de salvación, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no te darás imagen, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque el único que salva, y quiero decirlo desde el principio, el único que salva es Cristo, y el único que salva es la gracia salvífica de Dios. Pero cuando leemos las 10 palabras de Dios en Éxodo 20, nos encontramos con un matiz que el apóstol Pablo dirá en Romanos capítulo 3. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Por eso, cuando hablamos con otras personas
Tenemos que plantearnos que lo verdaderamente importante es situar el sábado dentro de su propio contexto. Ni adorar imágenes ni no adorarlas salva, ni mentir ni no mentir salva, sino que es la respuesta de gratitud a Dios por todo lo que Dios ha hecho, como creador, como salvador, como redentor. Y sobre todo, esa obra de Jesús fantástica en el santuario del cielo para perdonar los pecados. A veces convendría recordar un aspecto fundamental. ¿Fue alguna vez o alguna vez mostró el sábado que transgredirlo era pecado? No tengo ninguna duda. Hay infinidad de textos que lo hacen. Pues sabéis, cuando hablamos de pecado, lo que es pecado para un momento de la historia será pecado siempre. Y ante eso no tenemos ninguna duda. Nosotros no nos salvamos, ni por guardar el sábado, ni por no mostrarnos delante de una imagen. El Salvador es Jesús. Pero las 10 palabras de Dios de Éxodo 20 nos muestran lo que es pecado y lo que no es pecado. Y lo que es pecado para Dios en un momento determinado será pecado siempre. Con lo cual, la lección o el tema de hoy no nos abre el camino al cielo. Nos ayuda a establecer una relación correcta con Dios, como la son las otras 9 palabras del decálogo, como se suele llamar. En esta semana analizaremos con más detalle el descanso que Dios nos ha dado a través de su cuarta palabra, el sábado. ¿Y por qué? Y por qué es importante para nuestra existencia. El primer punto del itinerario es el sábado y la creación. Desde luego, igual que el matrimonio, el sábado hay que situarlo, no dentro del pueblo judío, no dentro de una alianza, sino dentro de un proyecto de Dios para la raza humana antes de que cayera, antes de que entrara el pecado. En la Biblia está igual el matrimonio que el sábado, pues fueron 2 realidades que Dios creó para el ser humano. Una como familia y la otra como identidad personal. Reconocer que Dios descansó el 7º día de la creación es reconocer que yo soy una criatura creada. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, textos muy conocidos. Dijo entonces Dios, hagamos. Este plural identifica a Dios en su totalidad, en la plenitud de la deidad, a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios dio a los seres humanos un exponente recordatorio de su acción creadora. Dios dijo y fue hecho, a fin de que lo vieran en las obras de sus manos. El gran privilegio del ser humano es mirar a la creación, a pesar de los miles de años donde se ha perdido el gran concepto, pero que Dios sigue siendo visible a través del libro de la creación. A causa de que Jesús quería que así lo hiciéramos, relacionó sus preciosas lecciones a la hermosura de la realidad de la naturaleza. En el día santo de descanso, más especialmente que todos los otros días, debemos de estudiar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios ha dejado escrito para nosotros. Debemos estudiar las parábolas del Salvador a fin de entender
cuál fue su postura desde el principio al final, no solo con el sábado, sino con las otras 9 palabras. Jesús dijo: el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Puso su santidad sobre ese día y lo bendijo y lo santificó como día de reposo. Es el único de las 10 palabras de Dios dichas desde el Sinaí para todo el pueblo que me relaciona directamente con la obra de creación y me indica que soy criatura creada por Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando Dios instituyó el séptimo día de la creación, no existía ningún pueblo. Solo existían Adán y Eva. A veces se relaciona con el pueblo judío para quitarle problemas. A veces se relaciona con Pablo para decir que Pablo ya adoraba en el primer día de la semana. Pero no encontramos ningún texto que nos avale de esa manera. El segundo punto del itinerario de la lección tiene que ver celebrar la libertad. Esta es una parte del texto que no siempre nos damos cuenta de su importancia. Éxodo 5:15 nos dirá: recuerda que tú fuiste también esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran poder, destreza, como nunca antes. Por eso tu Dios te recomienda observar el sábado. El sábado es, sin ninguna duda, una celebración de libertad, como lo fueron las otras 9 palabras. La pregunta que se nos plantea es: ¿podría haber tenido una relación personal con Dios en la esclavitud de Egipto todo ese pueblo que Dios sacó a la libertad? En sábado se nos recuerda que el Señor hizo todo lo necesario para que fuésemos liberados del pecado, y no por nuestras propias fuerzas, no por nuestras obras, sino por el poder que Dios nos ofrece mediante la relación personal, inquebrantable, estable con Jesús. También se nos recuerda, cuando se hace alusión a la esclavitud de Egipto, que no nos ganamos esa libertad, sino que en la primera Pascua de la historia el Señor sacó a su pueblo por su propia decisión y, sobre todo, por amor a la raza humana. Qué importante, mis hermanos, es que recordemos estos textos para que podamos saber que, aunque todavía vivimos en este mundo y todavía no hemos roto las barreras con el pecado, vivimos en una libertad emocional, espiritual, que nos abre las vías del cielo. La libertad que Dios nos da es la que nos abre el cielo. Mientras tanto, recordamos, esta palabra de Dios nos dice que descansemos en la salvación de Dios, que obtuvo, sin ninguna duda, con su brazo poderoso. Dios es el creador. Podemos confiar también en Él para que nos libre, no solo, como hizo Israel, del Egipto físico, sino nos libre del Egipto interior. Importante esta idea. También nosotros tenemos que reformular algunas de las cosas, no porque no haya un claro referente en él, sino porque a veces cuando se nos escuchan no somos capaces a transmitir un mensaje de liberación, un mensaje de paz, un mensaje de sintonía. Jesús nació, vivió, murió, resucitó y ascendió al santuario celestial
para que yo siga siendo libre, para que tú y yo seamos de nuevo libres. El forastero dentro de tus puertas. Una invitación a que los que nos rodean puedan disfrutar también de ese regalo. Pero vosotros sois raza escogida. Lo podéis encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Las tinieblas y la luz siempre nos recuerdan en la Biblia la obra majestuosa que Dios hizo de separar la tiniebla de la luz y de ordenar los astros para que puedan ser señal de cuando es de día y señal de cuando es de noche. Los que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que no erais amados, ahora sois objeto de su amor o de predilección, como traducen algunas versiones. Israel había sido llamado a salir de Egipto para ser el pueblo de la alianza, la nación a través de la cual el proyecto de Dios llegase a la culminación. Tenía que haber un pueblo que pudiese transmitir a sus iguales las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Sin duda, el valor de ese pueblo radicaba en la presencia de Dios. El remanente de Dios nunca es cuantitativo. No tiene entidad por sí mismo. El verdadero valor del pueblo de Dios radica en la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso, la universalidad de las 10 palabras de Dios, incluida, el tema nos ocupa, el sábado, es algo que muchas personas pasan por alto. Yo no sé, los que estáis escuchando, ¿qué compartís de este mensaje? Si no lo haces, mi respeto, pero yo te llamo la atención para que puedas disfrutar del proyecto de Dios. Si guardas cualquier día de la semana que no sea el sábado, te estás recordando que la raza humana es una raza creada. Dice mucho el texto, como hemos leído, que los forasteros que están dentro de nuestra parte, es decir, aquellos que no participan todavía de la alianza dada a Israel, también debían disfrutar del descanso del sábado, por un concepto importante de hospitalidad tan necesario en el mundo hebreo. Cada semana el pueblo hebreo, y nosotros también, debía recordar de una manera poderosa cuánto tenemos en común con otras personas. Y lo que tenemos en común es el proyecto de Dios en nuestra vida. E incluso si disfrutamos de bendiciones y de privilegios que otros no pueden disfrutar. No es un medio de salvación. Es una forma de relacionarme en los tiempos de Dios que no se pueden dar en los diferentes días. Unos piensan que es el viernes, otros piensan que es el domingo, otros piensan que son todos los días. Por supuesto que en viernes hay que adorar a Dios. Por supuesto que en domingo hay que adorar a Dios. Y por supuesto que todos los días hay que adorar a Dios. Pero eso no quiere decir que el Señor haya eliminado o haya quitado lo que muestra la señal de que somos una raza creada, que no se puede encontrar en los otros sistemas. Los que antes no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios, los que no erais amados. Sois ahora objeto de su amor y de su predilección. La cuarta de las secciones, servir a los demás, es honrar el día de sábado, instituido
por el Señor. Juan 5, del 7 al 14, nos cuenta una preciosa historia de cómo Jesús utilizaba el sábado para sanar específicamente, aunque también nos dice el Evangelio de Lucas que a la puesta del sol le solían llevar muchísimos enfermos. Pero Jesús quiso seleccionar entre todos ellos ciertas escenas que permitían ver que el sábado era un momento de encuentro con Dios, con la humanidad y consigo mismo. El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque una vez que el agua sea agitada. Cuando llegó, ya otros se me han adelantado. Entonces Jesús le ordenó: levántate, recoge tu camilla y vete. En aquel mismo instante, el enfermo quedó curado, recogió su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era sábado. Así que los judíos, los que crearon los grandes mitos contra el sábado, y esto se olvida cuando leemos a Pablo o escuchamos a Jesús. Los judíos dijeron al que se había sido sano: hoy es sábado y está prohibido que cargues tu camilla. Mis hermanos, qué miopía tan importante. Estaban viendo un enfermo que llevaba décadas sujeto a una tradición que no existía. Y cuando Jesús le dice que limpie, la lógica de una religión basada en las obras, te está prohibido que cargues. La respuesta del enfermo no se hace esperar. Dice: el que me curó, es decir, el que tiene autoridad sobre mi enfermedad, me dijo: recoge tu catre y me fuera. Y ellos respondieron: ¿quién es ese hombre que te dijo que recogieras tu camilla y te fueras? ¿Quién es? Es el Señor del sábado. Qué importante esta idea para nosotros. Estos dirigentes ignoraban sobre todo el maravilloso milagro que Jesús había realizado, esa obra portentosa de poder y la liberación de la enfermedad que había otorgado a este hombre. Ahí es donde la libertad que el sábado da se cruzaba con una tradición humana. Ellos guardaban el sábado. Sabían que el sábado era el mismo día de la creación. Jesús nunca fue en contra de ello. Pero habían olvidado que Dios es el Señor del sábado y que estaban obsesionados con que el hombre sanado cargara con su camilla porque era sábado, en lugar de ver cómo el Señor en el sábado utilizaba este día especial. Estos líderes estaban decididos a mantener sus propias normas por encima del regalo de Dios. Dios, mis hermanos, no quiere una adoración hueca o un silencio piadoso. Quiere ver a su pueblo comprometido con otras personas, especialmente con los oprimidos y con los marginados. Qué importante es esta idea, es decir, la utilidad del sábado para nuestra vida. Y así llegamos a la quinta y última sección, la señal de que pertenecemos a Dios. Un texto precioso. Los israelitas y sus descendientes observarán el sábado como señal de alianza eterna. Para siempre, este día será una señal de alianza sellada entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo en 6 días y el séptimo día descansó. Es cierto que este versículo ya está dentro de la estructura del pueblo de Israel y que el Señor hace la alianza o renueva la alianza en ese momento, pero
no debemos de olvidar que una señal no es la esencia de lo que señala o representa, sino que sirve como marcador, como guía. En la era anterior al GPS, todos teníamos mapas y buscábamos en ellos. Yo a veces me pregunto, ¿cómo era yo capaz de ir a sitios que nunca había estado con un mapa en la mano? Pero así lo hemos hecho durante gran parte de nuestra vida. El Señor tiene para tu vida y para la mía. Las palabras que el Señor pronunció especialmente para el antiguo Israel. Nosotros que somos descendientes de Abraham e injertados en el tronco, somos, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, nos dirá, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué privilegio tan especial, mis hermanos, tenemos al recordar esa gran obra de Dios para nuestra vida. Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardar según la instrucción de Dios. No solo debemos observar el sábado en forma legal, eso no sirve absolutamente para nada. El privilegio no se puede convertir en una esclavitud para el hombre. Las palabras de Dios en el Sinaí, Éxodo 20, nos ayudan a establecer relaciones perdurables con Dios, conmigo mismo y con los demás. Finalmente, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Recuerda, el sábado no te hace santo. El sábado te permite hacer una relación personal con Dios, que es quien hace santa tu vida y tu experiencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no olvides la señal que indica tu relación con Dios. No puede sustituir al Dios al cual señala esa señal en el camino. Nos encontramos en el siguiente tema, donde Dios seguirá guiando nuestra vida y nuestra esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amén. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, hemos podido recordar la creación, la imagen y semejanza de ti, el descanso, Señor, antes de que entrara el pecado. Y hemos recordado el Sinaí. Hemos recordado, Señor, que Pedro nos recuerda que somos linaje escogido, nación santa. Una nación que sabe relacionarse contigo según tus criterios. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos en el siguiente programa.